Saludos cordiales y bienvenidos al curso virtual online denominado Experto BIM Estructural. Iniciamos con nuestro módulo 1 que se titula Modelado en Autodesk Revit Estructural 2020 y quien les habla y tiene el gusto de ser su moderador e instructor en la presente, ingeniero Luis Fernando Barbosa Esqueda. Permítanme presentarme de una manera un poco más formal. Dentro de mi haber y mi quehacer profesional, soy magíster en gerencia ambiental por la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Venezuela. Asimismo, ingeniero civil por la misma casa de estudio. Actualmente me encuentro en realización de estudios doctorales en el área de estructura en la Universidad Central de Venezuela. He sido docente de las cátedras de estructuras, proyectos de acero, concreto armado y cálculo numérico por más de 8 años en la UNEFA, así como he desempeñado mi rol de estructurista de edificaciones comerciales, residenciales e industriales por más de 10 años. Actualmente también soy instructor independiente de software tales como Revit, Autodesk Robot, SAP 2000, ETABS, Advanced Steel, ArchiCAD, AutoCAD, entre otros. La estructura de nuestras clases es una estructura bastante dinámica y práctica a los fines de poder llevar a cabo el aprendizaje. Esencialmente estaremos dividiendo nuestras sesiones en dos partes. La primera corresponde a una introducción y la segunda parte, que básicamente está compuesta de dos en sí misma, es la de desarrollo y práctica. Considerando que el presente curso es inminentemente práctico, los acápites precedentes a la práctica serán sumamente cortos para poder dar lugar en el menor tiempo posible a las mismas. En la introducción abordaremos preguntas pendientes de sesiones pasadas y o la correspondiente introducción a la clase del día. En el desarrollo, el instructor llevará a cabo la explicación del tema correspondiente a la sesión. Preferiblemente, trate de tomar nota de sus preguntas para dar respuesta al final de cada tópico, con la finalidad de mantener la hilación y el contexto de la clase. Finalmente, durante la sesión de práctica, el instructor propondrá algunos ejercicios con la finalidad de llevar a ensayo lo que previamente se ha anunciado, verificando que el contenido impartido sea captado efectivamente por los participantes. El ejercicio o práctica será llevado a cabo en su totalidad por el instructor. No obstante, se recomienda altamente que cada una de las prácticas sean seguidas y realizadas por los participantes a fin de poder dar cabida a las dudas y consecuentes preguntas que pudieran suscitarse. ¿Existen dudas y preguntas? Estas las abordaremos a través de la formulación mediante los medios dispuestos por la empresa para tales fines. En cuanto a la pertinencia, un punto bastante importante, resalto que no serán albergadas ninguna interrogante fuera de lo dispuesto en el contenido de la presente capacitación y los temas indirectos de abordaje. En cuanto a la disponibilidad de videos en plataforma, cada módulo se subirá con la frecuencia determinada por la empresa a tales fines. Retomando lo que es la pertinencia, desde luego podrán realizar preguntas que no se relacionen directamente con lo que es el desarrollo de nuestra temática, siempre y cuando exista el tiempo para ello. Esto quiere decir que no es que necesariamente vamos a coaccionar o coartar las interrogantes presentadas por los participantes que actúen al margen de lo que es el contenido temático, pero haremos un mayor énfasis en las preguntas que tienen hilación directa con el desarrollo de nuestro curso.
En cuanto al contenido de la presente entrega, tenemos lo siguiente. ¿Cómo examinar un proyecto en Revit 2020? Esa esencialmente es la temática de la presente sesión y estaremos abordando dentro de esta temática los siguientes ítems. Iniciaremos realizando un breve pasaje por la interfaz de usuario. Posteriormente estaremos conociendo el navegador de proyectos. Seguidamente estaremos hablando acerca de lo que son los niveles y rejillas, cómo crearlos, cómo modificarlos, cuál es su interpretación desde el punto de vista de Revit. Continuaremos luego con un cuarto ítem denominado familia, tipos y ejemplares, donde estaremos viendo las diferencias y el orden jerárquico que se representa en Revit 2020. Continuaremos con la utilización de herramientas de dibujo y finalizaremos la presente entrega con la modificación a partir de las propiedades, en la cual tomaremos objetos y estaremos realizando cambios en los mismos. Al finalizar el presente apartado, estaremos en capacidad de realizar el examen o la revisión de un proyecto determinado, extrayendo así la información que podamos requerir al respecto del mismo. Dicho esto, me permito entonces compartirles lo que es el software de Revit. Aquí tenemos lo primero que se presenta con respecto a la interfaz al abrir el programa y me permito describirles un poco. Lo que tenemos acá en la parte izquierda es la clasificación, la cual nos permite adentrarnos en lo que es la primera presentación de orden jerárquico correspondiente a modelos y familias. Como lo veremos más adelante, modelos alberga a las familias y las familias son un conjunto de elementos de características similares que podemos encontrar dentro de un modelo. Un modelo puede ser, por ejemplo, como una casa, una edificación, un galpón, un edificio. Todos ellos son un modelo. Ahora, dentro de estos modelos podemos tener también ciertos elementos con características similares a los cuales denominamos familia. No queriendo adelantarme hasta ese punto que veremos posteriormente, voy a explicarles entonces o a circunscribirme netamente a la interfaz del usuario que estamos pudiendo observar acá. Entonces se nos presentan modelos y como alternativa a la sección de modelos tenemos abrir y nuevo. Como su nombre lo indica, la función que ejerce cada botón corresponde a esta descripción. Si yo deseo abrir un modelo que ya existe, debo clicar acá en abrir, establecer la dirección de dicho modelo, donde se encuentre, ¿no? Si se quiere. Y una vez encontrado ese modelo como tal, entonces procederemos a realizar la apertura de este modelo. Por ejemplo, si fuese este modelo, voy a abrir y de forma inmediata Revit me va a cargar dicho modelo. También tenemos la opción de nuevo, que la estaremos utilizando inmediatamente a continuación. Por otra parte tenemos familias y dentro de familias tenemos la posibilidad de utilizar abrir y nuevo cuya función es análoga a la previamente descrita para modelo. Es decir, si queremos una nueva familia, vamos a abrir, especificamos la dirección y tendremos una familia cargada, y nuevo si deseamos crear una familia nueva, ¿no? Adicionalmente, en la parte derecha tenemos lo que es la disposición cronológica de los proyectos, de los modelos, como los denomina Revit, y de las familias. Cuando indico que es una disposición cronológica, me refiero a que cada icono que observamos acá están ordenados desde el último, es decir, desde el más recientemente abierto hasta el más antiguo que ha sido aperturado en esta instancia.
Lo propio ocurre con relación a las familias. Ahora bien, una vez definido lo que es este primer alcance con respecto a la interfaz, me permito comentarles entonces que el botón que nos quedó faltando es nuevo y nos ha quedado faltando precisamente para poder iniciar lo que es nuestra labor de esta entrega. Voy a cliquear en nuevo y, como les había comentado, pues nos permite generar un nuevo modelo. Se nos abre una ventana emergente y en esta ventana emergente lo primero que se nos presenta es un menú desplegable dentro de una sección denominada Archivo de plantilla. Las plantillas son un conjunto de configuraciones que permiten habilitar una cierta configuración de herramientas para el usuario de acuerdo a la especialidad en la que desea trabajar o en la cual va a trabajar. En nuestro caso vamos a seleccionar plantilla estructural. Esto entonces, repitiendo un poco la idea que les acabo de comentar, nos va a disponer a la interfaz de forma tal de que se nos facilite lo que es el acceso a las herramientas de tipo estructural o para manejo estructural. Aquí también en la parte inferior tenemos la posibilidad de crear nuevo, bien sea proyecto o plantilla de proyecto. Si cliqueamos en proyecto, vamos a iniciar un proyecto desde cero, y si cliqueamos plantilla de proyecto, entonces estaremos indicando que vamos a generar lo que a posteriori podremos estar utilizando como una configuración para cada uno de los proyectos que vamos a llevar a cabo. Entonces, la diferencia radica en que el primero, el proyecto, va a ser único y la plantilla de proyecto va a ser un elemento que nos va a servir para múltiples proyectos o para llevar a cabo o albergar múltiples proyectos. Una vez hecha esta selección, voy a acudir a aceptar y esperamos unos instantes, unos breves segundos a que se realice el cargado de la interfaz de Revit. Aquí, como verán, tenemos toda una serie de iconos, una serie de información, pues normalmente será mucha información en una primera instancia. Progresivamente, a medida que se vayan acostumbrando al software, que vayan teniendo mayor roce con el mismo y que vayan estudiando distintos modelos, pues irán aprendiendo a utilizar cada una de estas herramientas, cada uno de estos iconos. Y desde luego, para aquellos que son usuarios o que han sido usuarios de AutoCAD, les resultará familiar ciertos elementos, como lo son las barras de herramientas, la barra de tarea, incluso la barra de menús que tenemos acá. Es bastante parecido a todo lo que tenemos en AutoCAD. Muy bien, quiero enfatizar en una primera instancia lo que es el botón de inicio de Revit o el icono de inicio de Revit. Es este que se encuentra acá en la parte superior. Su función es que nos permite regresar a la parte inicial, como lo indica su nombre. Aquí estamos nuevamente en el inicio y podemos abrir un nuevo proyecto, y este nuevo proyecto se generará igualmente como otra instancia acá mismo dentro de Revit. Fíjense, aquí ya teníamos uno abierto, ahora se genera otro proyecto dentro del mismo Revit. Son dos proyectos distintos, tienen la misma característica porque la plantilla está configurada de forma tal de que siempre nos presente estas mismas características, pero lo que yo haga en esta instancia no va a ser lo mismo que tengo en esta instancia. Es decir, son proyectos totalmente distintos. Podemos trabajar proyectos de forma simultánea, pero es una labor poco práctica. Para trabajar proyectos de forma simultánea, les recomendaría que estuviesen abriendo una nueva instancia de Revit, para lo cual deberían ir a la parte inferior. Y en la parte inferior, donde se nos presentan los recuadros y demás, pues pueden hacer clic acá en Revit 2020 y se va a abrir una segunda ventana de Revit totalmente independiente y que
valga la redundancia, no tiene nada que ver con esta labor que estamos realizando acá. Se va a abrir como si estuviésemos abriendo dos archivos de Word totalmente separados, ¿no? Estableciendo un símil. Muy bien, también quiero enfatizarles lo que es la ficha archivo, que es lo primero que nos encontramos acá. Y al seleccionar la ficha archivo, tenemos entonces que se nos abre un menú desplegable que tiene una serie de opciones, dentro de las cuales destaca nuevo, que nos permite generar un nuevo proyecto, una nueva familia, masa conceptual, cuadro de rotulación y símbolo de anotación. Igualmente tenemos la opción de abrir, y aquí podemos abrir un proyecto, una familia, un archivo de Revit, algún componente de edificación. Fíjense acá, esto es algo bastante interesante, una opción bastante interesante que tiene esta versión de Revit, es que podemos abrir archivos de tipo IFC. Los archivos de tipo IFC son archivos de formato abierto que ya datan del año 1994 y que esencialmente son un esfuerzo para lograr una traducción con la menor pérdida posible de la información entre distintos agentes que manejan distintos software, es decir, entre dos empresas, por ejemplo, una que emplea los software Autodesk y otras que emplea los software de CSI, por nombrar algún tipo de ejemplo, ¿no? Aquí tenemos también opciones IFC, en la cual se definen las opciones para la plantilla, el mapeado también de las clases IFC, esto lo estaremos viendo más adelante, y también tenemos la posibilidad de abrir archivos de ejemplo. Muy bien. Luego tenemos la opción de guardar, la podemos utilizar simplemente presionando Control más S. Tenemos la opción de guardar como, en la que podemos especificar el formato de guardado de nuestro modelo. Tenemos la opción de exportación o de exportar, en la cual podemos exportar como formatos CAD, DWF, FX, como FBX, tipo de familia, GBX, ML, como formato IFC, como base de datos, imágenes y animaciones y varias alternativas más. Tenemos también la opción de imprimir y tenemos la opción de cerrar. Eso es lo que conforma esencialmente la ficha de archivo. Igualmente les presento lo que es la barra de acceso rápido. Me permito utilizar las herramientas para tales fines. Acá vamos a regresar dentro de la herramienta de acceso rápido. Tenemos esencialmente que engloban estos iconos de acá, lo que estoy señalando con el cursor. Esta herramienta o esta barra rápida de acceso es característica para otro software, no es exclusiva de Autodesk. Normalmente la podemos ver en el caso de un software de Word, por ejemplo, en el caso de PowerPoint o cualquiera de estos software, ¿no? En Excel tenemos los botones típicos de abrir, guardar, deshacer, rehacer e imprimir. Esta es lo que se denomina como nuestra barra de herramientas de acceso rápido. Como ítem 4 podemos considerar también acá, identificamos el InfoCenter. El InfoCenter es lo que tenemos acá, que estoy describiendo, estoy llevando con el ratón. ¿Okay? Tenemos cada uno de estos iconos que se presentan acá. Y el InfoCenter en general proporciona un conjunto de herramientas que permiten acceder a muchas fuentes de información relacionadas con el producto. En función del producto de Autodesk que se esté utilizando, es algo típico, como les he estado comentando, lo podemos ver en AutoCAD, lo podemos ver en Robot, lo podemos ver acá mismo en Revit, como es el caso. En función del producto, estas herramientas pueden variar, pero por ejemplo, en algunos productos la barra de herramientas de InfoCenter también puede incluir un botón iniciar sesión para los servicios de Autodesk 360 o vínculo a Autodesk App Store.
Fíjense aquí tenemos este vínculo para el app store. Si les muestro la ventana, fíjense lo que ocurre. Él nos va a llevar a lo que es la tienda de Autodesk. En este caso, bueno, va a cargar un poco lento. Voy a dejarlo mientras se carga. También tenemos la posibilidad de iniciar sesión en Autodesk 360, explorar opciones de compra, administrar la licencia. Entonces, desde luego, es necesario estar licenciado para poder utilizar estas alternativas. Y buscar muestra los resultados de la búsqueda de ayuda. Aquí podemos utilizar este icono para determinadas búsquedas. Fíjense lo que tenemos en el App Store. Podemos encontrar aplicaciones que son desde luego ligadas, ¿no? O que podemos ligar en este caso a Revit. Entonces tenemos una gran gama de información bastante interesante que le invito a que puedan estar estudiando. Esta opción es bastante buena, que es la de Toolkit Supports. Esto normalmente lo utilizaremos para lo que es el intercambio de información entre Revit y Robot. Y continuamos entonces con nuestro recorrido de la interfaz. Para ejemplificar un poco mejor lo que es la siguiente característica de la interfaz, me voy a permitir abrir un nuevo o un archivo determinado. Vamos a ir aquí a abrir, vamos a ver algún archivo de ejemplo. Vamos a revisar alguno de estos. Ejemplo comercial. Vamos a abrir este archivo que se encuentra acá. Y vamos entonces a continuar en esta tónica de exploración de la interfaz de Revit. Como ven, está bastante nutrida. Todo lo que observamos acá es un gran cúmulo de información que, como ya les he explicado, pues iremos progresivamente utilizando y aprendiendo. Entonces, el siguiente elemento que vamos a conocer se denomina barra de opciones y es la que tenemos aquí. Fíjense que cuando yo hago clic afuera, aquí no se me presenta nada, pero dependiendo de la selección que yo tenga, aquí estoy seleccionando una imagen, tengo aquí entonces modificar ventanas gráficas, rotación de vistas en plano y tengo una serie de alternativas. Ahora, si yo, por ejemplo, utilizara una vista tridimensional, esto desde luego no lo hemos visto todavía, me estoy adelantando un poco, pero si yo acá selecciono un elemento determinado, entonces fíjense que progresivamente la barra va cambiando en función de las propiedades que permitan ser modificadas con respecto al objeto seleccionado. Si yo voy, por ejemplo, a estructuras y selecciono pilar, entonces mi barra de opciones se actualiza y se configura de acuerdo a las opciones que este elemento que quiero trazar me permite configurar. Entonces esta es la siguiente herramienta que debemos ver. Adicionalmente a esta herramienta tenemos como una sexta herramienta lo que es el selector de tipos. El selector de tipos lo podemos ver acá y es realmente lo que nos indica acá con el nombre de propiedades. Y al yo seleccionar o al momento en que seleccionamos cualquiera de los elementos, fíjense, al seleccionar acá nos va cambiando y podemos seleccionar, valga la redundancia, dentro de una familia determinada un tipo específico de esa familia. Entonces, por esta razón es que se le da el nombre de selector de tipos. Fíjense, aquí tenemos, bueno, un solo tipo de elementos, ¿no? Que es similar a un árbol, que corresponde a una familia que se denomina RPC Tree Delicious. Y el tipo es Lombardy Poplar-40 pulgadas.
Si selecciono, digamos acá, este piso, vamos a ver, es un compuesto. Vamos a seleccionar tal vez este techo. Aquí en techo, fíjense, tengo cubierta básica y puedo seleccionar entonces los otros tipos de esta familia. Si selecciono otro objeto, aquí tenemos un objeto, el carro. Tenemos entonces que pertenece a una familia, que es la van, y podemos seleccionar distintos tipos y cambiarlo, pues por supuesto, ¿no? Y yo podría seleccionar esta semi-truck, que corresponde a una especie de gandola, y fíjense cómo cambia este tipo, ¿no? Entonces ya de esta manera nos podemos dar por enterados de la razón por la cual se denomina selector de tipos. Más allá también tenemos lo que es la paleta completa de propiedades, y aquí en la paleta completa de propiedades, aparte del selector de tipo, hablando de propiedades como cada uno de los elementos que vemos acá abajo, nos describe entonces, o tenemos la posibilidad acá de modificar las características de los elementos que seleccionamos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar un pilar. Este pilar es un pilar de tipo estructural, pero yo puedo seleccionar o definir, por ejemplo, cuál es el piso acabado para esta columna o pilar. Pilar es el nombre que recibe, vale la pena resaltar en Revit lo que son las columnas. Tengo también la posibilidad de generar un desfase. Puedo ligar la parte superior del pilar con otro nivel de los presentados. Puedo adicionar un desfase a ese nivel. Puedo especificar que se mueva con rejilla. Puedo pedir que se delimite con habitación. Puedo adicionar imágenes, comentarios, marcas, entre otras características. Si yo selecciono otro elemento, como lo es el truck, el semi-truck que está acá, puedo entonces colocar un desfase, puedo colocar un nivel en el cual se encuentra colocado. También puedo especificar que se mueven con elementos cercanos. Tengo las mismas opciones previamente vistas para el elemento columna. Y lo que cabe resaltar en este particular es que para cada elemento, pues entonces tengo muchas opciones que puedo explorar acá con esta paleta de propiedades. ¿Okay? La paleta de propiedades me va a servir, o nos va a servir en este caso, para observar las propiedades de cada uno de los objetos que están dentro de nuestro proyecto. Si yo regreso al proyecto que todavía no he definido y por ejemplo creara un pilar cualquiera, voy simplemente a generar un pilar acá y listo. Voy a ir a una vista tridimensional para que puedan ver ese pilar. Aquí está el pilar y yo lo selecciono. Entonces fíjense que tengo toda una serie de opciones, así como lo hemos visto en el proyecto completo. Tengo el nivel base del pilar. Si lo tengo relacionado desde luego con un nivel base, ya eso lo estaremos viendo. El nivel de desfase. Tenemos el nivel superior, el nivel de desfase con respecto al nivel superior, el estilo del pilar, si es vertical, si es un pilar inclinado, si se mueve con rejilla. Tenemos en este caso, podemos también observar el material estructural de este pilar. Igualmente tenemos acá con respecto a la estructura las conexiones, activar el modelo analítico, tenemos el volumen del pilar. Acá simplemente está respondiendo a lo que es el material que previamente he cliqueado, ¿no? Material estructural. Fíjense, aquí está el material que corresponde a este elemento. Puedo cambiar el material y tengo desde luego una gran gama de información. Entonces, a grosso modo, para lo que corresponde a la paleta de propiedades, nos va a permitir observar, determinar e incluso modificar las propiedades
de los objetos presentes en un determinado proyecto de Autodesk Revit. Muy bien. Más adelante también tenemos un elemento importantísimo dentro de lo que es el uso del Revit, como lo es el navegador de proyectos, y es el que tenemos acá. Este navegador de proyectos es una valiosísima herramienta dentro del trabajo de Revit. Esto vamos a tratar de abordarlo con el proyecto ejemplo que hemos abierto, que es un centro comercial acá. Vamos a la vista 3D de este centro comercial y fíjense todo lo que podemos hacer con el navegador de proyectos. Como su nombre lo indica, nos permitirá entonces realizar el abordaje, realizar la inspección de lo que es el proyecto en general. Pero ¿qué podemos ver acá? Podemos ver los planos de planta, planos de techo, vistas tridimensionales, alzados, secciones, vistas, planos de área, leyendas, tablas, los planos ya generados como tal, las familias que intervienen en esta creación, los grupos igualmente que intervienen y, si los hubiera, también los vínculos que pudiesen estar circunscritos a este modelo. Por ejemplo, yo podría estar aquí y abrir de este árbol, todo, como notarán es un gran árbol desplegable. Tenemos vistas all, que representa todo lo que son las vistas, planos, alzados, secciones, y cada uno se subdivide también. Esto es un orden jerárquico que también se presenta dentro de Revit, dentro del cual se nos presentan vistas, planos y dibujos como tal. Fíjense aquí en esta planta, podemos ir al level 1, a hacer doble clic y entonces estaremos en presencia de lo que corresponde a esta planta denominada level 1 y podremos entonces estar observando sus dimensiones, su composición, la característica de los elementos. Al señalar cada elemento, fíjense, yo estoy aquí señalando un muro y me dice que es un muro básico interior de 5,5. Esta es la nomenclatura y que se utiliza como partición, es decir, como división interna. También puedo estar seleccionando pues una sección cualquiera y me indica que es usted una vista de sección o building section, y de la misma manera puedo ubicarla dentro del navegador de proyectos. Un dato interesante es que el navegador de proyectos me mostrará en negrita, en letras negrillas, el plano o el dibujo en el cual yo me encuentre. Si me voy al nivel mezanina, por ejemplo, al hacer doble clic acá, inmediatamente se cambia a color negrita y nótense que puedo observar qué es lo que tengo definido en este proyecto como nivel mezanina. Igualmente tenemos lo propio para planos de techo, vistas 3D. Fíjense que puedo hacer clic acá en 3D y nos lleva al 3D que hemos visto. Tenemos al cover sheet, que en este caso es lo que hemos visto en una primera instancia para el plano, ¿no? Y cada uno de estos elementos de las vistas, de lo que forma el gran árbol de vistas, de plano en general, podemos adicionarlo como posteriormente lo estaremos viendo a un determinado plano. En leyendas podemos estar observando lo que son los distintos tipos, de acuerdo a la leyenda, claro está, que se genere, porque también tenemos otros tipos de leyenda, pero acá podemos ver la leyenda correspondiente a los tipos de puertas, de gates que se nos presentan. Igualmente en la parte inferior también tenemos tablas de planificación, cantidades, y aquí tenemos por ejemplo el calendario para puertas o la clasificación para puertas, y tenemos aquí la descripción, la 101A, la 101B, la 101C y así progresivamente. Tenemos las medidas de alto, ancho y espesor, así como otras características. Estos cuadros que se presentan acá los podemos armar y nos podemos generar nosotros. De hecho, lo estaremos generando también como parte del contenido del curso. Pero acá entonces, por la vía del paréntesis,
centrándonos solamente en la labor de revisión, entonces podremos estar chequeando cada uno de estos cuadros que han sido creados y que lógicamente tiene fines informativos. También podemos chequear lo que son los planos. Fíjense acá lo interesante acá en el navegador de proyectos y dentro de la configuración de la interfaz de Revit es que todo está categorizado. Entonces, como verán, dentro de los que corresponde al grupo de planos tenemos cada uno de los planos, valga la redundancia. El A-00, que se trata de la cubierta, el A01, que se trata de plantas y secciones, el A03, que son elevaciones, y el A04, que son detalles. Y a cada uno de ellos, o en cada uno de ellos, se encuentran una serie también de dibujos que han sido llamados para poder conformar dicho plano. Y fíjense que cuando yo los voy seleccionando, igualmente me van cambiando las tablas de propiedades. Y aquí puedo ir ahondando en las características que pudiesen interesarme o que eventualmente deseara modificar. Ahora bien, lo que voy a hacer es cliquear o hacer doble clic en uno de los planos, que es el A00, y aquí lo tenemos entonces. Vemos que cada uno de los componentes que se encuentran acá, plano de planta, tabla de planificación How I Do, tabla de planificación Sheet List, vista 3D y vista 3D de sección Perspective, entonces la tenemos acá, forman parte del plano, todos han sido llevados a este plano y lo tenemos allí a disposición. Si selecciono el plano A01, nos dice que tenemos plantas y secciones allí, y efectivamente aquí tenemos las plantas y las secciones. Y si lo abrimos este árbol, entonces observamos que tenemos el plano de planta del nivel 1 y tenemos una sección denominada Building Section y otra sección denominada Typical Wall Section. Vamos a cerrar acá y finalmente tenemos acá lo que son las familias, que como ya previamente les había dado un previo o un adelanto, tenemos acá los aparatos sanitarios que han sido utilizados, aparcamientos, bandejas y cables, cimentación estructural. Vamos a tratar de ver algunos de los elementos comunes como los pilares. Fíjense, tenemos pilares rectangulares 32 por 32. Si vamos a la vista 3D, vamos a seleccionar este pilar, por ejemplo. Tenemos un HSS 4 por 1 cuarto y vamos a tratar de ubicarlo acá justamente dentro de los pilares. Acá están estructurales. Fíjense, tenemos el HSS 4 por 4 por 1 cuarto, que son los que corresponden a los pilares que tenemos en proyecto. Entonces, como les venía comentando, cuando hablamos del campo de familias, son todas aquellas que se encuentran, todos los elementos que se encuentran, o los ejemplares, los elementos del mismo tipo que se encuentran dentro del proyecto. Vamos a cerrar acá la sección de familias y finalmente también tenemos acá los grupos. Dentro de los grupos tenemos acá definido lo que son detalles y modelos. Y si lo hubiera, solamente si los hubiera, tendríamos acá también la posibilidad de observar los vínculos de Revit. Vale la pena resaltar en este caso que Revit puede tener vinculación con distintos tipos de archivos, así como el DWG, como los propios de Revit, que son los .rbt, los archivos IFC, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos son archivos que pueden estar relacionados o vinculados con Revit. Particularmente los que se mostrarían acá vínculos de Revit son los que corresponden netamente a Autodesk Revit, no los otros archivos. Me permito comentarles que la forma de manipular lo que corresponde a vínculos es, o una de las formas, es haciendo clic con el botón secundario del mouse y podemos generar bien sea vínculo nuevo, gestionar vínculo, buscar, expandir todo, contraer. Vamos a gestionar vínculos y aquí en gestionar vínculos, fíjense que podemos, se nos abre una ventana emergente que dice gestionar vínculos, Revit
IFC, formatos CAD, marcas de revisión de WF, nubes de punto, topografía. Y todos estos son vínculos que podemos establecer con respecto a nuestro modelo actual. En este caso, este modelo no tiene ningún vínculo, así que por esta razón no se presenta en el navegador de proyectos. Por otro lado, y continuando un poco con la interfaz, tenemos lo que es la barra de estado, y esencialmente acá es donde se nos van dando algunas instrucciones correspondientes a lo que vamos seleccionando. Fíjense, al hacer clic nos indica ciertos aspectos. Nos dice allí, por ejemplo, vegetación RPC Tree, Delicious, y nos describe totalmente el elemento. Y tenemos también, pues por supuesto, otras alternativas como seleccionar vínculos, seleccionar calcos subyacentes, seleccionar elementos bloqueados. Tenemos la posibilidad de seleccionar elementos por cara. Y en general tenemos muchas otras alternativas que estaremos viendo y estudiando progresivamente. También tenemos como un 10º punto lo que son las opciones de vista. Las opciones de vista son todos estos elementos que nos aparecen acá. Y podemos cambiar las escalas. Fíjense, aquí tenemos una escala de 1/8 de pulgada a 1 pie con 0 pulgadas. Podemos cambiar las escalas. Esto es algo que se ve un poco más cuando nos vamos a las plantas. El cambio de escala lo podemos notar que automáticamente incluso las cotas cambian de tamaño, así como lo pueden observar, ¿no? Entonces al cambiar las escalas progresivamente, pues los tamaños de cotas, de burbujas y demás cambian. Igualmente podemos modificar algunas opciones de visibilidad, como el estilo visual y el nivel de detalle. Podemos mejorar el nivel de detalle hasta un nivel de detalle alto, en el cual tendemos a poder observar un mayor grado de precisión, ¿no? Si seleccionamos un nivel de detalle bajo, entonces pues podemos notar acá, en función de cómo ha sido realizado este proyecto, pues no hay gran diferencia, no se puede observar bien. Pero normalmente con un nivel de detalle alto, pues podemos observar, fíjense, aquí aparecen las columnas que normalmente no se pueden visualizar o no aparecen con el mismo nivel de detalle cuando seleccionamos nivel de detalle bajo. Tenemos un nivel de detalle medio y un nivel de detalle alto. Fíjense que las columnas ya se ven incluso con los rebordes bien realizados. Igualmente tenemos el estilo visual. Podemos utilizar un estilo realista. Vamos a esperar un poco. Esto, pues por supuesto, son cambios de configuración de todo el entorno, de todo el proyecto, y nos lleva a un grado de solicitación mayor o menor en cuanto a la capacidad de procesamiento del ordenador. Y fíjense aquí como tenemos un estilo realista, pero podemos también tener un estilo de colores coherentes. Note el cambio que observamos acá. También podríamos seleccionar línea oculta. Si seleccionamos línea oculta, observen lo que tenemos. Y podemos generar incluso una estructura alámbrica en la cual vamos a tener el unifilar, y es como una radiografía, si se quiere, de nuestro modelo. Vamos a quedarnos en colores coherentes. Tenemos también acá lo que es el camino de sol desactivado. Esto a los fines de la visualización. Otro de los puntos que utilizamos mucho es acá mostrar región de recorte si lo deseamos. Fíjense que podemos ir acá a level 1 y activar mostrar región de recorte, y esta región básicamente es la que nos va a delimitar nuestro dibujo al momento de ser llevado al plano. Entonces, considerando esta región de recorte, nosotros podemos ajustarla. Fíjense cómo puedo recortar la región. Puedo llevarla de forma de que, digamos, se ajuste un poco más al tamaño real del dibujo y ocupe menos espacio en el plano. También tenemos opciones como ocultar región de recorte, ya lo hemos visto, ocultar, aislar temporalmente algún determinado elemento,
Mostrar elementos ocultos es una herramienta bastante importante también, porque al cliquear acá yo puedo indicar al software que me muestre aquellos elementos que por razones de conveniencia hemos decidido ocultar. Y fíjense que los elementos ocultos acá son lo que es la categoría de topografía y superficie, los cuales no se notan. Entonces nosotros podríamos, al tener un modelo, revisar aquellos modelos ocultos o aquellos elementos, mejor dicho, ocultos, y determinar nuestras acciones, ¿no? Nuestro grado, nuestro margen de operación. Tenemos también la posibilidad de seleccionar propiedades de vista temporal. Podemos ocultar modelo analítico o generarlo. Si nos vamos a un 3D, fíjense, yo puedo cliquear acá, ocultar modelo analítico, y el modelo analítico es una característica propia de los modelos generados, sobre todo desde el punto de vista estructural, de acá de Revit. Vamos a seleccionar acá, allí se encuentra el modelo analítico encendido. Vamos a tratar de verlo con el ejemplo de la columna que he generado. Fíjense, aquí está la columna. Voy a pedir que la columna se vea de forma realista. Obsérvense, aquí puedo orbitar. Cabe resaltar que para orbitar puedo presionar Shift, o debo presionar Shift y el scroll del mouse, y al hacerlo puedo girar con el elemento. Vamos a cambiar acá a una vista de la estructura alámbrica, y este eje que observamos acá es lo que se entiende como modelo analítico. Si yo lo apago, fíjense que ya desaparece ese eje que está allí, y esto simplemente nos muestra el unifilar que guarda las características desde luego mecánicas, y las características que serían de importancia al momento de realizar un análisis estructural. Entonces podemos aquí seleccionar modelo analítico, y fíjense, aquí no estamos viendo. Vamos a ver si desde el modelo 3D vamos a activar el modelo analítico. Efectivamente, vamos acá a modelo analítico y vamos a mostrar los elementos ocultos. Vamos a tratar de colocar en vista el elemento, para lo cual voy a valerme del View Cube, que es este que está acá. Ya vamos a estar viendo en breve, y fíjense cómo podemos observar aquí ese modelo analítico. Voy a pedir que no se muestre los elementos ocultos. Voy a encender el modelo analítico, y noten que lo que tengo es simplemente un unifilar, y esta es la misma columna que observo acá en 3 dimensiones, solo que la estoy viendo en su modelo analítico. Es un unifilar que nos permite establecer en coordenadas locales un principio y un fin, de acuerdo a los colores que estamos viendo acá, ¿no? Cómo ha sido trazado. Muy bien. Tenemos que considerar también, desde una perspectiva 3D, vamos a regresar a nuestro modelo de ejemplo. Vámonos al 3D. Y lo que se denomina, voy a hacer a un lado el navegador de proyectos, lo que se denomina área de dibujo es todo lo que se encierra en este cuadrante de acá, en este rectángulo. Todo lo que está dentro de este rectángulo es el área de dibujo. Claro está, es el lugar donde vamos a poder proceder a realizar el modelado de nuestro proyecto. Asimismo tenemos la cinta de opciones. La cinta de opciones es todo esto que se presenta acá, toda esta sección que estoy señalando con el cursor. Todo esto es la cinta de opciones, y desde luego la característica de ella es que varía en función de la selección del menú en el cual nos encontremos, la pestaña, ¿no? Aquí estoy en estructura y me da las opciones para estructura, por eso su nombre, cinta de opciones. Si voy a acero, me da las opciones correspondientes a acero, todas las herramientas y opciones que puedo utilizar.
Si voy a sistemas, haría lo propio. Acá está. Entonces, todo lo que se presenta en esta sección corresponde a la cinta de opciones o se denomina cinta de opciones. Asimismo, tenemos la ficha de la cinta de opciones, que son este conjunto de menús que tenemos acá, que estoy señalando progresivamente. Y como podrán ver, pues ellas trabajan de manera articulada, tanto la cinta de opciones como la barra propiamente, ¿no?, de menús correspondiente a esta cinta de opciones, o la ficha de la cinta de opciones, como previamente mencionado. Asimismo, tenemos lo que es la ficha contextual de la cinta de opciones, que nos permite apreciar algunas herramientas que serían adecuadas de utilizar de acuerdo al elemento seleccionado. Y está aquí, fíjense, modificar vegetación. Si selecciono una columna, por ejemplo, aquí tenemos entonces, fíjense, se torna en una coloración verdosa, como lo pueden ver acá. Entonces puedo editar familia, resaltar analítico, enlazar parte superior base, desenlazar parte superior base, y todas estas son características o posibilidades que tienen que ver con el objeto seleccionado, que en este caso es columna. Si yo seleccionase, por ejemplo, este muros apilados, entonces tengo las opciones rápidas que se me muestran, que forma parte de esta cinta de opciones, y que pero que se me describe en este particular en una ficha contextual, lo que es hueco en muro, enlazar parte superior e inferior, desenlazar parte superior base, que es análogo al caso de las columnas. Y seguidamente también debemos considerar lo que son las herramientas en la ficha actual de la cinta de opción, que es el nombre que recibe precisamente estas alternativas que se nos presentan acá, tal cual como la he señalado en una primera instancia. ¿Okay? A todo esto debemos adicionar un particular. Es una herramienta que forma parte de la interfaz, que corresponde al ViewCube, que es una herramienta bastante interesante, ¿no?, y que también la posee AutoCAD en sus versiones recientes. Este ViewCube o cubo de vista nos permite entonces en el emplazamiento tridimensional poder seleccionar de entre las distintas caras de un cubo esquemático, el posicionamiento que queramos dar a nuestro proyecto. Podemos estudiar las caras, las aristas, los vértices de este cubo teórico, como lo estoy indicando. Podemos ver, fíjense, parte superior, inferior. Podemos ubicarnos con respecto a los ejes coordenados. Si tocamos y dejamos cliqueado, ¿no?, el ratón, podemos entonces hacer giros. Por otro lado, también podemos utilizar la herramienta para tal fin, y en el cual vamos a obtener giros de 90 grados y vamos a ir cambiando el posicionamiento de nuestro proyecto, al menos de la visual de nuestro proyecto, porque desde luego lo que corresponde a las coordenadas propias de nuestro proyecto dentro de nuestro modelo de Revit van a seguir siendo las mismas. Simplemente estamos cambiando perspectivas de visualización. Si hacemos clic acá donde dice inicio, que tiene el icono correspondiente a una pequeña casita, regresaremos entonces a lo que es la perspectiva inicial que ha sido dada para nuestro proyecto. En este caso yo voy a seleccionar simplemente esta arista que está acá, me parece una mejor perspectiva, y allí lo tenemos. Y ya para finalizar, entonces quisiera mostrarles también cómo hacer visible o no lo que corresponde al navegador de proyectos particularmente, y algunos elementos que tienden a perderse por parte del usuario a la hora de realizar una revisión de un proyecto. Esto lo podemos tener a disposición en Vista, y aquí en Vista tenemos un botón o icono denominado interfaz de usuario, que al hacer clic, fíjense, tenemos aquí la posibilidad de activar o desactivar el ViewCube, la barra de navegación,
el navegador de proyectos. Fíjense, a veces ocurre que puedo hacer esto por error, cerrar el navegador de proyectos. Lo que debo hacer es acudir a Vista, Interfaz de usuario y volver a encender o a tildar el navegador de proyectos. Y aquí está el navegador de proyectos. Así, igualmente con respecto a lo que corresponde al menú de propiedades o a la tabla de propiedades, también tenemos pieza de fabricación MEP, modelador de PID, la barra de estado de subproyectos, barra de estado, opciones de diseño, la organización del navegador y las teclas de acceso rápido. Todo este tipo de elementos se configuran y se visibilizan a través del icono interfaz de usuario. Muy bien, entonces hasta este punto nuestra presente entrega, que ha sido enfocada esencialmente en uno de los aspectos de revisión de un proyecto estructural, como lo es la interfaz de usuario. Esto apenas es un pequeño abreboca con respecto a lo que vamos a estar viendo, y desde luego que nuestro curso no se basa solamente en la revisión, sino también en la operación y en la realización de proyectos como tal. Así que en esta primera instancia lo que hemos aprendido a hacer es a revisar a menos o por lo menos de manera superficial un proyecto determinado, quedando entonces para posteriori lo que corresponde a los niveles y rejillas, que son otro tema bastante importante que debemos poder maniobrar. Entonces ya tenemos lo que es la interfaz de usuario, y dentro de la interfaz de usuario hemos aprendido también a manejar lo que corresponde el navegador de proyectos. Muy bien, ante cualquier duda o inquietud, pues recuerden que están los medios habilitados por la empresa para tales fines y estaremos gustosos de poder responder a todas sus interrogantes.